Saludos, yo soy Claridania Fernández, soy estudiante de educación en la Universidad Abierta para Adultos. Yo me formo en la carrera de Educación, Mención y Ciencias Sociales. En esta ocasión me tocó leer un libro y sacar como un ensayo para decir desde mi punto de vista lo que yo creo sobre lo que escribe este escritor. El libro se llama La civilización en el occidente medieval, escrito por Jacques Le Goff. Este es un historiador de la Edad Media que ha vinculado su carrera docente en la École des Arts. Es maestro de ciencias sociales, representante y destacado de la Nouvelle Histoire y de la tercera generación de las escuelas de los anales. Le Goff ha abordado su obra los temas fundamentales del medieveo de todo su punto de vista posible. En sus escritos combina historia, antropología, sociología con la historia de la cultura y los sistemas económicos. Le Goff no habla de esta otra Edad Media, o sea, otra, así mismo lo ponen entre paréntesis. Él se refiere de la Edad Media, o sea, no de lo que realmente está escrito, o sino él habla de la Edad Media desde su punto de vista, lo que él cree, lo que él realmente conoce, no lo que está simplemente escrito en los libros. Entonces, este historiador que tan a menudo queda fuera de los libros, recibió de la Enekin Fries de la historia real holandesa y artes en ciencia. Esto es como un premio de las ediciones Paidós que ha publicado, que se lo han dado este premio, se lo han otorgado porque ha publicado numerosas obras. El autor, entre estas se encuentran la Edad Media, la civilización en el occidente medieval, que esta es de la que estoy hablando, la Edad Media expandida de los jóvenes, pensar la historia, una historia del cuerpo en la Edad Media y una larga Edad Media y una Edad Media de imágenes. En esta leyenda, que se hace llamar leyenda negra, es la edad de la tiniebla. O sea, la Edad Media se llama edad de las tinieblas, pero ya la edad contemporánea, que es la que le sigue, esta se hace llamar el siglo de la luz. Pero no voy a abordar mucho en este tema porque estoy centralizado entre la Edad Media, o sea, la edad de las tinieblas, y esta es una leyenda de mucha aura de una bella época medieval que se encuentra en la realidad de un mundo de monjes, guerreros, campesinos, artesanos, mercaderes sacudidos por la violencia y circunstancialmente el ansia de paz, la fe en la revolución y la sed de expansión. O sea, esto era un pueblo compuesto por diferentes tipos de personas, para mejor decir, porque ya se encuentran los monjes, que esto tienen que ver de una forma u otra con la iglesia. Se encuentran los campesinos también, los artesanos, los mercaderes, o sea, los que siempre estaban en el mercado, que se dedicaban a vender para poder sobrevivir. Entonces, estaban con una obsesión, para mejor decir, obsesión o deseo de sobrevivir y de dominar el espacio y el tiempo y roturar los bosques. O sea, roturar los bosques se refieren que ellos buscaban más espacio porque se sentían que eran que donde estaban, ese espacio como que era muy pequeño para ellos, y entonces tenían sed de expandirse, o sea, de crecer.
Entonces, esto empezaron a agruparse en los entornos poblados, en los castillos, las ciudades, y también tiempo después pudieron inventar ciertas máquinas como el reloj que se inventó que en esta época, y la universidad y el concepto de la palabra nación. O sea que antes de ellos no sabían lo que era una nación. Ellos sí eran un grupo, pero en sí no sabían el significado de que eran todos ellos juntos. Y hasta entonces, en esa fecha, es que ellos se dan cuenta que ya son una nación, que ya pueden compartir y que uno depende del otro para poder sobrevivir. O sea, que si yo te apoyo y tú me apoyas, ya podemos sobrevivir. Así, ese era el pensamiento de ellos. En ese universo recio de impulso, es una cuna del occidente, un mundo de seres primitivos. O sea, que ya ahí se hablaba de la edad primitiva, era que ya ellos todavía tenían esa mentalidad. Por lo que dije anteriormente, ellos eran un grupo, pero no sabían que eran en sí una nación, que se podían proteger uno del otro o a sí mismo. Entonces, esto logró que del mundo primitivo a que transformaran la tierra manteniendo los ojos fijos en el cielo, introdujeron la razón en el universo simbólico y establecieron el equilibrio entre la palabra y la escritura, e inventaron el purgatorio, situándolo entre el paraíso y el infierno. O sea que en este tiempo es que se da a conocer que ellos como que inventan, no, como que crean, así como dice la palabra purgatorio, lo que tanto se habla. Vamos a suponer de una persona que hay muchos que dicen que existe el cielo y que existe el infierno, pero hay otros que también dicen que si una persona no se va al cielo y tampoco al infierno, o sea, se queda en el purgatorio, que se queda vagando en el mundo hasta que encuentre o sea, ese es mi punto de vista, hasta qué parte ir. Ok. En el occidente medieval nació una de las ruinas del mundo romano. En ella encontró un apoyo y obstáculo a la vez. O sea que cuando ya ellos lograron es como expandirse, encontraron como un apoyo, y también encontraron muchos obstáculos, porque no es fácil un pueblo crecer así tan rápido. Entonces, para todo hay que sacrificarse. Entonces, Roma fue un aliento a su parálisis. O sea que Roma lo ayudó como a salir, a apoyarlo. La historia romana, establecida por Rómulo Betancourt bajo el signo del aislamiento, no es más que la historia de una grandiosa clausura, e incluso en sus mayores éxitos. La ciudad reúne en el entorno a ella un espacio dilatatorio por la conquista hacia el perímetro óptimo de la defensa de ella misma. O sea que los romanos se defendían entre ellos, sí, porque ya esto era lo que Rómulo Betancourt le había dado a conocer, que se defendieran entre sí. O sea que no era necesario que una nación con otra tenía que defenderse, sino entre ellos mismos se tenían que defender. Si tú actuaste mal y yo actué bien, entonces yo que actué bien, yo me voy a defender. Ese era el pensar de ellos. Entonces, la última gran guerra victoriosa data en los tiempos trajanos y el oro de los dacios después del 107, en el último gran aliento de la prosperidad romana. Al agotamiento exterior se añade el establecimiento interno y sobre todo la crisis demográfica que hace más aguda la penuria de la mano de obra servil. O sea que ya para esta fecha, ya como la mano de obra, o sea, los trabajadores, ya como que no habían.
eran muy pocos los que querían trabajar. Ya se hacía difícil encontrar a alguien, algún trabajador, porque lo que querían eran las cosas fácil, recalcando ya lo que dije, porque se encontraron muchos obstáculos y quizás habían muchos que morían cuando se enfrentaban entre sí mismos. Entonces, por esto como dicen, se achicó un poco, para mejor decir, lo que es la mano de obra en esta fecha. En el capítulo 2 nos dice que los germánicos del Horizonte y especialmente el sajón habían traído a Carlomagno hacia el este. O sea, como que lo habían traído, pero en contra de su voluntad, como a hacerle favores. En cambio, el valle de Sena, donde se habían instalado los merovingios en París y en los alrededores por los regidos del Mosela y el Rin, como perpetuo itinerante, frecuentó preferentemente ciudades reales. El Aquisgrán adquirió una cierta preeminencia por lo carácter particular de su arquitectura, por veces que en el alojo Carlomagno, por la importancia de los acontecimientos, fue un testigo. O sea que al traerlo en contra de su voluntad, fue testigo de todo lo que pasó, de todos los acontecimientos, de todas las injusticias que hicieron, de todas las injusticias que cometieron contra el mismo pueblo. O sea, uno contra otro cometían injusticia, se aprovechaban uno de otro, se aprovechaban de la mano obrera también. Y eso entonces Carlomagno más adelante lo da a conocer, porque al él presenciar todo, él sabe de cómo ocurrieron las cosas. Después de este acontecimiento del cual Carlomagno fue testigo, la nueva provincia bávara quedaba expuesta a las incursiones de los avaros de origen turco-tártaro. Llegaron las estepas asiáticas como los hunos, que comprendían un cierto número de pueblos esclavos y habían fundado un imperio en las márgenes del Danubio medio, de la Carintia hasta la Panolia. O sea que Carintia hasta la Panolia era de una región a otra, los cuales como que se aliaron para hacer destreza entre sí. El soberano franco se anexionó a la parte occidental del imperio avaro entre el Danubio y el Drava. Ya para el capítulo 3, lo que realmente dice es lo que comenté ahorita en el capítulo 2 de la mano obrera, que en este capítulo el reclutamiento de la mano de obra y la financiación de los trabajadores convirtió las obras de construcción no solo en catedrales, sino también en numerosas iglesias de todas dimensiones, edificios de uso civil y económico, puentes, granjas, almacenes y casas de ricos construidas cada vez más con frecuencia en piedra, en el centro principal y casi la única industria medieval. Ok, aquí no explica que todo lo anterior, como lo dije, todo lo anterior, o sea, ya la mano obrera había aumentado el número de personas, pero no igual que antes, o si no, los obreros eran en contra de su voluntad, o sea, eran esclavos que trabajaban en contra de su voluntad. Esto lo ponían a trabajar y luego de trabajar lo trancaban en barracas, así le llamaban ellos, que eran como una casa como construida de palos y canas y cosas así, y hierbas. Entonces estos trabajaban sin cesar
para construir las catedrales, las iglesias, las casas a los que tenían más bienes en esta, o sea, a los grandes, a los imperialistas. A esto era que ellos le construían. Entonces, en el capítulo 4, cuando se reemplaza de nuevo la expansión medieval a finales del siglo XV, se trata de un fenómeno distinto. Por el contrario, el tiempo de las grandes invasiones parece haber terminado. O sea que ya para este tiempo las cosas habían avanzado, que ya no era igual que antes, que todo era como encerrado en un mismo círculo. Ya las cosas cambian, las personas piensan mejor y salen a flote, mejor, para explicarme mejor, salen a flote, saben las cosas en realidad, y algunas no se dejan dominar tanto, y otros sí. Entonces ahí también aumentó más el número de esclavos de la mano obrera, aumentó más. Al lado de los grandes fenómenos del conjunto de estos acontecimientos, algunos de los cuales han llamado la atención de los contemporáneos, mientras que otros han tenido trascendencia a los ojos históricos modernos. El último tercio del siglo XIII, que desembocan en el 1302 en las regiones, o sea, esto es actual, lo que es Bélgica. En Brabante y levantamiento quedó el dominio de Flandes. Magno nos dice que tras un momento de confusión, la clase feudal se adapta y reemplaza por doquier los cultivos por la ganadería. O sea que ya para este entonces ya no se cultiva, ya sí se cultiva, pero no igual que antes. Muy pocas cosas. Entonces aquí es que sale la ganadería. Las personas se dedican a criar animales en este tiempo, como ovejas, camellos, y esto era que lo podrían transportar también. Entonces esto era que los animales daban más producción que las ganaderías, o sea, más producción en bienes. Y en consecuencia de esto, transforman el paisaje rural, multiplicando los cercados de ganado. O sea, que ya no había siembra. Lo que antes era una siembra, ahora es una cerca para trancar animales. O sea, porque ya esto era lo que las personas tenían encajada, a lo que se dedicaban en sí. Entonces, con esto inicia el manejo de las monedas reales y a la vez de las monedas de cuenta, cuyo hábil uso le permite hacer frente a las mutuaciones monetarias. En la segunda parte nos dice que el compromiso salvaguardó una cierta continuidad de la tradición antigua. Sin embargo, no difundieron lo suficiente como para que élite intelectual con frecuencia haya sido la necesidad de una verdadera vuelta a las fuentes antiguas. Estos son los renacimientos que dan ritmo a la Edad Media con la época carolingia. Aquí entonces encaja el imperio carolingio, que fue en el siglo XII. Finalmente, al alba del gran renacimiento, pero hay que recordar sobre la noble necesidad que entonces asumían los autores de la Edad Media y el occidental. El cristianismo fue obligado a recurrir a los servicios de los enemigos vencidos. Se ve también forzado a ser un esclavo, un prisionero que trabaje y el que borre la memoria de las propias tradiciones. Pero por esta misma razón se vio arrastrado a una amplioriedad del pensamiento. Las verdades tenían que ser eternas. Santo Tomás de Aquino, ya en el siglo XIII,
dirá que no ha querido decir los autores creen en la importancia, ya que lo esencial es lo que han dicho que puede utilizar como convenga. O sea que ellos manipulaban las cosas a su conveniencia, decían lo que más le parecía al pueblo, y el pueblo, como no tenía conocimiento, se dejaba para mejor decir, engatusar de lo que ellos quisieran decirle, y no sabiendo que se estaban aprovechando cada vez más de ellos. El Renacimiento carolingio fue un punto de convergencia de una serie de pequeños renacimientos que después del 680 en diferentes puntos del mundo era un gran fenómeno brillante y superficial destinado a satisfacer las necesidades de un pequeño grupo aristócrata según la voluntad de Carlomagno y sus sucesores, las de la jerarquía eclesiástica, mejorar la formación de los cuadros laicos y eclesiásticos del grandioso, aunque frágil edificio carolingio. El Renacimiento carolingio fue el tanto que ha sido la etapa de confesión del instrumental, intelectual y artístico occidente medieval.